Y Pablo Baquer recién hablaba de una suerte de comedia que lleva adelante la oposición y la verdad que está bien, que se ajusta. Una comedia aparte que se vuelve absolutamente agotadora. Hoy, temprano, repasando los diarios, me topé con el título de uno en el que indicaba que el macrismo denuncia ante la OEA el deterioro de la democracia en la Argentina. El macrismo denuncia el deterioro de la democracia en la Argentina ante la OEA. ¿Qué falta? ¿Estarán pensando algún escenario quizás similar al de Venezuela? No quieren ser Venezuela, pero quizás algún autoproclamado. Bueno, por suerte no hay lugar para ese tipo de operaciones. El macrismo, hay que recordar que tantas veces que resulta cansador, ¿no? Pero se cargó todas las instituciones, gobernó ignorando el Congreso, a puro decretazo, elevando la crisis en la justicia, que ya existía una crisis en la justicia, al rango de zafarrancho mínimo, jugando al tenis, ponele, con los jueces que después entenderían en las causas en su contra o en contra de la oposición. El mismo que exacerbó una prensa adicta al poder real es el que está denunciando que la democracia está deteriorada. Concentró todavía más el mercado de las comunicaciones, ignorando, no solo ignorando, destrozando a conciencia el derecho que tienen las personas, que tenemos a saber lo que pasa, el derecho a la información. Ahora se golpean el pecho y dicen que la democracia está deteriorada. Sí, queridos, hicieron un buen trabajo. Están observando una obra que en gran medida les pertenece. Es una costumbre del macrismo, bastante cínica, o chanta, si prefieren, esto de observar lo que hicieron y denunciar, mostrarse alarmados, culpar todo el tiempo a los otros de lo que hicieron mal y proponerse otra vez como solución, aunque no tienen, si prestamos atención, ninguna propuesta de cómo solucionar nada. Ahora se quejan de la pobreza, de la deuda. Destrozaron salud, pero se quejan del funcionamiento de la salud. Terminaron con el conectar igualdad, pero se quejan de la falta de conectividad si es que les sirve. Piden vacunas, cuando dejaban vencer las vacunas, cuando no mandaban vacunas a las provincias. Tampoco una locura, tampoco es que tienen la gran empatía con los que sufren, no es lo que los distingue. Pero si les sirve para esconder responsabilidades, si les sirve para criticar, se acuerdan de todo esto y de vez en cuando hasta mencionan a los jubilados. El país explota de casos de coronavirus. Hay hospitales que están saturados. Escuchábamos hoy temprano un repaso por las provincias. En algunos casos los números son alarmantes. Incluso durante la semana el intendente de Lanús hablaba de entre un 90 y un 100% de ocupación y que ya tuvieron que empezar con los traslados. Pero ellos pueden darse el lujo de desafiar las medidas que se toman. Aunque tengan intendentes que están contando la situación tan delicada, no importa, explotan ese otro discurso. Malo sería que ese discurso alocado de la oposición, alimentado, potenciado por los medios, opere como condicionante de las medidas del gobierno. Yo me pregunto todavía por qué el gobierno no cerró antes, no tomó las restricciones antes del fin de semana largo. Si es por las críticas que podían esperarse, la verdad que estamos en un problema. La situación es grave. Las situaciones, la sanitaria, la social, la económica, ¿tan difícil es acordar prioridades? ¿Tan difícil será que dejen de mirarse el ombligo y se pongan a trabajar para acompañar verdaderamente y para brindar herramientas para la gente, soluciones, en vez de esa crítica agotadora, destructiva, hipócrita, por una vez, una oposición que esté a la altura, que brinde soluciones, que tire ideas, piensen en la gente y dejen de pensar un poco en la campaña? Hay tantos aspectos que discutir. ¿Qué va a pasar en la pandemia? ¿Qué va a seguir pasando con los que menos tienen? ¿Por qué hay medidas para los que fueron beneficiarios? ¿Por qué no hay, en realidad, medidas para los que fueron beneficiarios del IFE? Hay repros, está bien, hoy contábamos, se mejora la suma de los repros y está bien cuidar el empleo. Pero hay sectores que están todavía peor. ¿Alcanzan las medidas restrictivas? Escuchamos a los científicos y todos creen que hay que ir un poquito más adelante. ¿Faltan medidas?
Ayer tuvimos 24.000 contagios. Tenemos que hablar de todo esto. Tenemos que hablar de los precios en la góndola, de por qué la mesa sigue dolarizada en Argentina, poniendo en jaque a miles de familias. Pero la oposición está lejos de hacer algún aporte, al menos hasta aquí, porque en definitiva todos estos problemas se agravaron durante su gobierno. Aunque, insisto, peor sería que estos temas queden supeditados, el avance, la búsqueda de las soluciones, queden supeditados a lo que pueda decir o no la oposición y mucho peor a lo que pueda decir o no el Fondo Monetario Internacional. Hasta que el gobierno pone en claro que no va a haber ajuste, menos en un contexto como este, o no hay lugar para las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional, incluso están defendiendo el tema de los plazos, las tasas y demás, y bueno, ese debería ser el camino, ¿no? Básicamente el bochornoso rol de la oposición vuelve complejo el abordaje de cualquier cuestión y no despeja el escenario para hablar de lo que es importante. La oposición logra mayormente manejar la agenda, y la agenda que imponen es mezquina, es mentirosa y no representa a todos. Sí, el problema no es solo la oposición. Ezequiel Rivero también volvía sobre este tema. Dice, no hay ninguna voluntad de tocar, por ejemplo, lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o de meterse en esto, pero esa agenda tiene que ser disputada. No hay indicios de que esto pueda ocurrir, pero la agenda debe ser disputada. Hasta aquí la maneja cómodamente la oposición o los sectores opositores. O el poder real, si querés. Mauricio Macri, el líder del espacio que reclama justicia, ayer publicó un tuit, el defensor de las democracias, publicó un tuit presionando a la jueza de una causa que lo involucra. A nadie le resulta escandaloso, todo sigue igual. Mauricio Macri es el tipo que le pedía a los argentinos, el que le decía a los argentinos y a las argentinas que le dolía en el alma, pero que tenía que aumentar la energía, porque la energía cuesta y hay que pagarla, ¿sí? El propio Mauricio Macri, junto con sus amigos, eran los que le ponían el precio. Probablemente Mauricio Macri y el círculo que los representa son, desde hace mucho tiempo, los encargados de ponerle el precio a todo en la Argentina. Desde hace mucho tiempo, desde antes de que fuera presidente incluso. El discurso al que aluden cada tanto de evitar el despilfarro y pagar las cosas lo que valen, es solo una mueca cuando los que pagan son ellos. El discurso les sirve cuando los que pagan son otros, son la mayoría, son eso que se llama pueblo, una palabra que les resulta ajena, y los que juntan la plata son ellos. Mauricio no está acostumbrado a pagar. Mauricio está acostumbrado a irse y dejar que la cuenta la pague otro. Esta semana le rechazaron una oferta que hizo por la deuda que mantiene su familia con el correo. Ofertaron algo así como 1.000 millones de pesos, aunque la deuda está calculada en poco más de 5.000. Recordemos, el Grupo Macri gestionó el correo argentino entre los años 97 y 2003, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año. A eso Macri le llama venganza o persecución. En 2011, Correo Argentino entró en concurso de acreedores y fue proponiendo diferentes arreglos, pero todos eran abusivos para con el Estado. Acostumbrado Macri, mal acostumbrado a poner el precio y a no pagar. Ya lo había intentado sin ponerse colorado cuando era presidente, estando de los dos lados del mostrador. Claro, parecía solo un trámite, ¿no? Hago la propuesta y acepto. Año 2016, Correo propuso y el Estado aceptó un acuerdo de pago que, fíjate, licuaba el 98,87% de la deuda multimillonaria. Un sinvergüenza, vamos a decirlo. O sea, en el barrio le dicen sinvergüenza. La maniobra fue advertida por la fiscala Gabriela Boquín, quien en febrero de 2017 denunció un acuerdo abusivo para la administración pública. Por ejemplos como el de Boquín, resulta injusto poner a toda la justicia en la misma bolsa. Con la mesa judicial de Macri en plena acción, el poder real en el gobierno, Boquín denunció y después, claro, fue víctima de persecución y de diferentes presiones. Pero si Boquín no hubiera actuado, cerraban ese acuerdo con Macri de los dos lados del mostrador. Pero claro, el deterioro de la democracia, dicen, es problema de otros. Cierro y vuelvo al tema de las restricciones.
hay un sector de la oposición que tiene la responsabilidad de gestionar durante la pandemia, no solo de criticar, y que en lo discursivo trata de emitir guiños hacia ese grupo, no sé, ese sector del electorado o ese grupo al que pertenece, que pide por su libertad de contagiarse y contagiar al resto, que se mueran los que se tengan que morir. Larreta, por ejemplo, dice no estar de acuerdo con las restricciones, pero que si no le queda otra lo hace. Que otro asuma el costo político. Bueno, Larreta tiene que hacer controles en la ciudad de Buenos Aires, tiene que controlar para que estas restricciones se cumplan, que son restricciones mínimas. Hay científicos que están diciendo que tienen que ser mucho más contundentes. ¿Van a asumir la responsabilidad de haber desalentado el cumplimiento cuando la situación empeore aún más? ¿Alguna vez asumieron algún tipo de responsabilidad por las consecuencias de sus acciones? Conociendo el paño, tenemos la certeza de que eso no ocurrirá.